placer para nosotros contar con la presencia de todos nuestros participantes. Veo muchas personas conocidas, quizás algunas personas de unas empresas muy representativas. Para nosotros es un gusto contar con ustedes. Conozco a algunos, pero no a todos, así que de antemano me presento. Quien les habla, Lina Marcela Escudero. Yo soy Enterprise Account Manager en EDUT y estoy acá para acompañarlos en tan excelente webinar que vamos a tener el día de hoy. Agradecerles por el tiempo, por la disposición y esperamos que este sea un espacio muy significativo para aprender sobre un nuevo tema que muy seguramente en este momento nos va a venir muy bien con todos los cambios que tenemos actualmente. Antes de poder iniciar y cumplir con el objetivo que tenemos planeado para este webinar y este encuentro que tenemos, quiero mencionarles un poco acerca de nuestra organización para que ustedes puedan conocernos, saber qué hacemos, cómo lo hacemos y con quién hacemos todas nuestras alianzas estratégicas y que por ende ustedes puedan tener un nivel de confiabilidad y de validez que la persona que les está brindando este webinar y la organización que lo está suministrando, pues cuenta con todo un aval académico y todo un aval técnico para poderles brindar este tipo de discernimiento. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a ver el día de hoy? La idea es que este encuentro, que está aproximadamente programado entre 1 hora y 1 hora y media, podamos tratar estos temas, de explicar cuáles son las ventajas del desarrollo full stack, mirar también cuál es la evolución del desarrollo, mirar todo el tema de aplicaciones híbridas hoy en día y también hacer una comparación entre un antes y un después del desarrollo full stack, ¿sí? También vamos a hacer una demostración, es decir, va a ser un encuentro donde vamos a aprender mucho, donde no solo nos vamos a quedar en el tema de teoría, sino que vamos a profundizar muchísimo más y que de esta manera pues cumplamos con los objetivos como tal del webinar programado para el día de hoy. Sin más, esto no lo podríamos hacer solos. Tenemos un excelente especialista que nos está acompañando el día de hoy. Él es el ingeniero Andrés Castellanos. Para nosotros es un placer contar con la presencia de él. Ha sido un excelente profesional que nos ha formado un número de personas dentro de nuestra organización para brindar este tipo de capacitación. Confiamos plenamente en su labor, en sus años de experiencia y por eso él nos está acompañando el día de hoy. Para ustedes queremos entregarles de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Él tiene muchos conocimientos en temas de lenguaje, como lo pueden ver a través de la presentación, y adicional a ello, pues tiene otras certificaciones también con mucho reconocimiento internacional, como es las certificaciones de Amazon Web Services, experiencias en metodologías Scrum, y digamos que un tema mucho más avanzado que él ya les va a comentar apenas les da la palabra. Así que Andrés, un placer para nosotros tenerte nuevamente acá en este webinar. Tenemos un público maravilloso, vienen en representación de unas excelentes organizaciones. Sin más, yo me atrevería entonces a dejarte con todo el público y yo voy a estar acá acompañándote en todo el transcurso por si surge alguna duda o alguna pregunta y demás. Así que muchas gracias Andrés por tu tiempo y bienvenido. Bueno, gracias Catalina por la presentación. Bueno, listo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bueno, voy a compartir pantalla como tal. Claro Sí, que señor. sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, bueno, listo. Entonces, bueno, extendiendo de pronto un poco más la corta presentación que hizo Catalina, pues, bueno, sí, como Catalina les comentaba, bueno, yo soy desarrollador, yo ya llevo más de 11 años trabajando en desarrollo como tal. He trabajado para diferentes sectores, he trabajado para sector banca, empresas del Estado, empresas privadas, casas de software, diferentes clientes. He trabajado, la verdad, en bastantes empresas y en bastantes organizaciones y eso me ha permitido, la verdad, pues tener una visión global sobre qué hacen, digamos, en las organizaciones aquí en Colombia, pues. Soy muy, la verdad, muy una persona que le gusta estar siempre al margen de lo último. Yo soy un egresado del 2010 y estoy trabajando con lo último hoy en día, porque pues digamos que siempre he sido así, no me gusta estancarme. Entonces, pues basado en la experiencia, es básicamente que quiero compartirles este corto webinar, que sé que igual van a aprender bastante. Y bueno, sin más preámbulos, bueno, iniciemos. ¿Listo? Entonces, básicamente, ¿qué contenido vamos a ver? Vamos a ver qué es el full stack,
Vamos a ver que, bueno, que Full Stack es un perfil muy demandado. ¿Cuáles son las ventajas de cada rol? Porque es que, bueno, sabemos que se escucha que backend, que frontend, que Full Stack, ¿sí? Eh, Encontramos que, bueno, ¿qué son microservicios? Vamos a ver un poco. RESTful, digamos que eso es lo que se está usando hoy en día. Anteriormente, ¿cómo se usaban las cosas? ¿Cuáles son las ventajas de la programación de los microservicios? Vamos a ver un poco de Angular, ventajas que tiene Angular. ¿Qué tipos de aplicaciones móviles existen? ¿Sí? ¿Qué son las aplicaciones híbridas como tal? ¿Qué es Ionic? Y, bueno, una parte del ecosistema Ionic como tal. ¿Listo? Entonces, bueno, pues para las personas que no lo tienen tan claro, ¿qué es Full Stack? Full Stack es, básicamente es una persona que tiene un perfil técnico completo, porque es una persona que tiene los conocimientos tanto de las cosas que se ejecutan en backend, toda la parte de la lógica, el manejo de los datos, como la parte de presentación, que es la parte del frontend como tal. ¿Listo? Entonces, básicamente esa persona va a conocer todas esas capas de desarrollo de software, ¿sí? Entonces esa persona, por obvias razones, es una persona con conocimientos completos, porque puede entender cómo funciona todo el ciclo del software desde backend con frontend, ¿listo? De esa manera, bueno, exactamente la persona puede, por obvias razones, hacer una aplicación desde cero, ¿sí? Porque hoy en día las aplicaciones se hacen es así, se hace una parte backend, otra parte frontend, ¿sí? Ya vamos a entender por qué se están haciendo así, porque antes no se hacían así. Y bueno, listo. Entonces, para poder cumplir este perfil, obviamente se debe tener lo que les estoy diciendo, conocimientos de frontend, client side y backend server side, ¿sí? Del lado del servidor y del lado del cliente, ¿sí? Se debe tener un poco de conocimientos de arquitectura de servidores, de sistemas, programación, bueno, ser responsable, ¿sí? Y conocer inclusive hasta CSS, que eso termina siendo un lenguaje de programación que inclusive los que son más expertos son los diseñadores gráficos, ¿listo? Entonces, eh, quiero compartirles que, bueno, el rol de Full Stack es un rol que de verdad es un rol demasiado demandado hoy en día, ¿sí? Eh, Facebook como tal, ¿sí? Ahí lo pueden ver, popularizó como tal ese, pues digamos que ese término, ¿sí? Empresas como Facebook solo contratan programadores de tipo Full Stack, ¿sí? Porque por lo que les estoy diciendo, obviamente un programador Full Stack, obviamente hay personas que se especifican más en una sola cosa. Yo les hago un ejemplo, mi especialidad más es frontend. Me gusta más, digamos que la parte que se ve del cliente, que finalmente eso es lo que el cliente ve, ¿sí? No soy tanto como de manejo de datos, de backend, pero yo soy muy bueno en backend, lo conozco perfectamente, trabajo con tecnologías Spring Boot, ¿sí? Pero no es mi fuerte, ¿sí? Pero de igual manera soy un programador full stack y la idea es que las personas, pues, hoy en día sean full stack, ¿sí? Porque obviamente van a tener sobre todo más oportunidades laborales, ¿listo? Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que les estoy diciendo, grandes empresas requieren full stack, ¿sí? En las pequeñas empresas, obviamente, hablamos de una empresa de garajes y una empresa que está iniciando, pues obviamente no van a tener el presupuesto de contratar full stack, perdón, de programadores backend, programadores frontend, como tener los roles separados, obviamente no se van a tener esos costos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, obviamente, lo que les estoy diciendo, las empresas de startups, las que están iniciando, obviamente tienen pocos recursos, ¿sí? Entonces, por obvias razones, prefieren contratar un full stack que uno de un solo rol. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de backend. ¿Qué es backend? Listo. Entonces, backend es, digamos que el desarrollador, ¿sí? Que se encarga de manejar la parte de lógica de los datos. Entonces, ese desarrollador debe tener unos conocimientos de la parte de, bueno, SQL, el motor de base de datos de su preferencia o, bueno, el que se use la organización. Debe de entender incluso muchas cosas a veces de lógica funcional para poder hacer ciertos procesos. Digamos un ejemplo, una tarea
un proceso de depreciación de activos fijos, sí. Entonces, digamos, tiene que entrar a entender muchos conceptos de contabilidad y cosas, y se encarga más que todo de manejo de datos. Entonces, son operaciones que se van a ejecutar a nivel de servidor, se conectan a la base de datos, pero visualmente digamos que no se va a ver como tal, ¿listo? Entonces, ese es como tal el desarrollador backend, ¿listo? ¿Qué ventajas tiene? Pues obviamente a él no le preocupa el dispositivo móvil, el navegador, ¿sí? Nada de eso, la máquina, básicamente. Pero desventajas, lo que les estoy diciendo, se limita a los lugares donde va a poder trabajar. Además, si se casa, por ejemplo, con un lenguaje como Java, pues va a pasar que va a solo conseguir trabajo de ahí en adelante con Java y no va, digamos, a poder tener flexibilidad de buscar otras opciones laborales, ¿sí? Entonces, digamos, eso es una gran desventaja de backend. Frontend. Frontend actúa principalmente con lenguajes JavaScript, que, bueno, esto ya lo van a entender más adelante, que finalmente Angular, React, Vue son frameworks de desarrollo, ¿sí? Que terminan transformando el código a JavaScript como tal, ¿listo? Es uno de los lenguajes que obviamente más crece en el mundo, ¿sí? Personalmente, frontend tiene mucho más, o sea, tiene más salida laboral que backend, porque inclusive encontramos hoy en día que hay páginas de internet, hay servicios en la nube que ya nos ofrecen, digamos, procesos listos a nivel de backend. Entonces, por esas razones, finalmente lo que les estoy diciendo, frontend es lo que las personas ven, entonces por esa razón es que finalmente frontend es lo que tiene más salida, pero vuelvo y les digo, lo mejor es ser full stack como tal, ¿listo? Entonces, bueno, entonces, ventajas, los lenguajes que más crecen en el mundo, ¿sí? Voy a aprender a hacer aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, desarrollar juegos, ¿sí? Todas las empresas siempre van a necesitar frontend, ¿sí? La desventaja es que lo que estoy diciendo, ya como es la parte visual, o sea, es la parte que se ve, pues ya el programador frontend se termina, la verdad, a veces enfrentando con cualquier cantidad de problemas, como el navegador no es compatible, que Internet Explorer, que esto no me cuadra aquí en la pantalla del móvil, ¿sí? Entonces, digamos, eso es una desventaja como tal de la programación de frontend. ¿Listo? El full stack, obviamente él se beneficia para poder trabajar en diferentes lugares, seleccionar el puesto de trabajo que ofrezca un mejor salario, ¿sí? Como en mi caso, como les estoy diciendo, yo personalmente, ahorita es que ya estoy, obviamente, pues también por mi edad y eso, tratando de buscar un poco más de estabilidad, pero cuando yo recién me gradué, yo personalmente, yo vivía cambiando de empresas en lo posible cada 2 años. ¿Por qué razón? Porque pues uno también, hay momentos en los que se estanca y uno dice, no, yo si sigo acá, no voy a aprender más nada, ¿listo? Entonces, precisamente al ser una persona full stack, uno tiene, digamos, de cierta manera posibilidades de poder, de hecho, antes a mí me llaman hoy en día ofreciéndome ofertas laborales, ¿listo? Y obviamente que el programador es full stack sí está, digamos que en más constante de evolución que el programador de solo de backend, porque el full stack está avanzando mucho más. Digamos que el manejo de los datos y ese tipo de cosas no avanzan al ritmo como si avanzan las partes visuales, que es finalmente el resultado final de las aplicaciones. ¿Listo? Entonces, básicamente, en un resumen de lo que les vengo hablando, si van a optar por frontend, es una persona que obviamente debe desarrollar las pantallas de la aplicación, debe bueno, de proyectar a un arquitecto, un diseñador web, y normalmente esas páginas se construyen, bueno, en HTML, CSS, JavaScript, Angular, React, Vue, digamos que esos son los lenguajes que se utilizan, ¿listo? El backend es quien trabaja directamente en las solicitudes del cliente, conocer los lenguajes de programación, saber reglas de negocio, lo que les está diciendo, guardar datos, se realiza a través de microservicios RESTful, ¿listo? Y el programador full stack es un programador que tiene unos conocimientos integrales, ¿sí? Él trabaja, hace un trabajo completo, tanto como de backend como de frontend, por lo cual él debe tener unos conocimientos amplios para poder, digamos, entender cómo funciona todo, ¿listo? Sé que todavía, de pronto algunas personas, ahí no quedan de pronto claras algunas cosas, pero tranquilos, ya más adelante lo van a entender.
porque les voy a explicar un poco de cómo funcionan las aplicaciones antes y cómo es ahora con un framework de desarrollo que nacieron, que muy seguramente han escuchado como, bueno, Spring Boot a nivel de backend, o Angular, bueno, React, ¿listo? Entonces, empezamos por backend. ¿Qué es una arquitectura de microservicios? Entonces, una arquitectura de microservicios es un enfoque, ¿sí? Que digamos que lo crearon con el objetivo de crear pequeños servicios. Esos servicios se van a ejecutar de una manera autónoma y se pueden comunicar entre sí. Cada microservicio es pequeño, puede corresponder a un área de negocio de la aplicación o a un módulo en específico. Yo puedo crear microservicios solo, digamos, para un módulo de, digamos, un banco, cartera, activos fijos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Cada puede ser inclusive un proyecto aparte. Inclusive puede ser en un diferente lenguaje de programación, ¿sí? Digamos que todas esas particularidades se pueden hacer con la programación de microservicios. Eh, bueno, cada uno es independiente, no afecta a uno del otro, ¿sí? Porque digamos eso era algo que pasaba en la programación antigua. Toda la aplicación estaba casada, toda metida en todo con todo. Entonces, por eso, digamos que eso se termina volviendo tan inmanejable el código y se empiezan a generar cualquier cantidad de errores, ¿listo? Entonces, digamos que con la programación de microservicios se cayó el módulo, por ejemplo, te cayó el de cartera, pero están los demás arriba, ¿ya? Entonces, digamos que son muchas, no es solo a nivel de programación, es a nivel de arquitectura cómo funcionan las cosas. Ya igual lo vamos a entender un poco más. Los datos se transmiten en un formato que se llama JSON, como tal, ¿sí? Simplemente es como un arreglo de datos donde simplemente es un formato que inventaron en el cual los datos que yo envío desde frontend, o sea, finalmente para la conclusión de lo que les estoy explicando es que finalmente separaron por completo los roles. Antes de eso no se podía hacer, ¿sí? Entonces, ahora las cosas que se muestran a nivel de cliente, esas cosas se hacen en frameworks de desarrollo como Angular, React, Vue, ¿sí? Y las cosas que se ejecutan a nivel de servidor, la lógica de negocio, se hacen en el lenguaje, puede ser Java nativo, Java con frameworks como Spring Boot, ¿sí? Puede ser Python, puede ser el lenguaje que sea. La forma de conectarse, lo que se está viendo, sí, con los procesos, con todas las acciones, es a través de algo que es esto que les estoy diciendo, que se llaman los microservicios. Esos microservicios son microservicios RESTful, pueden, pues si quieren estudiarlo más a fondo, pueden consultarlo, pero básicamente esto es lo que se está trabajando ahora en todas las organizaciones a nivel mundial y se volvió un estándar y todo está enfocado a que todo se haga a través de microservicios por todas las ventajas que tienen. Ya igual lo van a entender un poco más. Entonces básicamente ellos diseñaron que para traer los datos se deben de hacer a través de un método GET. Si voy a crear un registro a través de un POST, hago una petición POST al servidor backend. Si voy a editar un registro a través de un PUT y si voy a limitar a través de un delete. Pero esto simplemente, digamos que eso es por estándar, así lo definieron, pero no es camisa de fuerza como tal. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí van a entender un poco la parte que les venía diciendo. Anteriormente no existían los microservicios como tal, ¿sí? Digamos que toda la lógica de negocio quedaba acoplada en una sola parte. Entonces, si hablamos de lenguajes de programación como Java Server, Faces, ASP de Windows, .NET, PHP, ¿sí? Son lenguajes de programación que hoy en día la tendencia es que, digamos, en la parte de frontend, obviamente, son lenguajes que están tendentes a ir muriendo poco a poco. ¿Por qué razón está pasando eso? Porque resulta que estos lenguajes de programación tenían toda la lógica incorporada en una sola parte, ¿sí? Entonces, estamos hablando que, para que entiendan un poco más, HTML ustedes saben que es un lenguaje de programación, que no es un lenguaje de programación, digamos, tan robusto, porque apenas tenemos elementos muy simples, tenemos
una imagen, el IMG, tenemos un div, tenemos un input, tenemos un button, eso es HTML como tal. Pero las personas que quizás están familiarizadas a trabajar con lenguajes de programación como Visual, lenguajes más a nivel desktop, ¿sí? No de web, digamos que esas personas saben que no, o sea, esas personas saben que existen componentes como grillas, ¿sí? Donde se muestran los datos, ¿ya? A lo que quiero llegar es que ustedes saben que no existe un componente grilla como tal a nivel de HTML, ¿ya? Entonces, estos lenguajes de programación, Java, ASP y PHP, nos facilitaban el trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque inventaban una especie de componentes grillas, pero al final esas grillas no existen. Esas grillas simplemente son, digamos, unos objetos que ellos crean allá a nivel de servidor en su lógica. Cuando una persona abría una página de internet, para que entiendan cómo funcionaban las cosas antes, el servidor tenía que construir HTML para cada usuario que abría la página, por lo que les estoy explicando. No existen grillas, ¿sí? O sea, ustedes saben que están las grillas, que es donde se muestran los datos, para que se meten como un Excel, ¿sí? Entonces, no existen grillas en HTML. Entonces, como no existen grillas en HTML, entonces estos lenguajes de programación a nosotros nos facilitaban ese trabajo, porque sí, ellos creaban su propia grilla, pero esa grilla en realidad no es grilla. En realidad, cuando un usuario abría una página de internet, lo que él hacía era ir y el servidor internamente con sus librerías construía el HTML para que le dejara la grilla lista a la persona y la persona la viera. Entonces, entiéndase que como funcionaban las cosas antes, hacía que por cada usuario que estuviera logueado en la página, siempre los servidores tienen que estar construyendo código. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que ahorita se están implementando arquitecturas de este tipo con microservicios, porque finalmente, para adelantarles un poco, se dieron cuenta que no es necesario que un servidor construya HTML con esos componentes. Entonces, por eso nacieron frameworks como Angular, React, Vue, ¿sí? Que básicamente esos frameworks ya tienen esos componentes construidos a nivel de JavaScript. Entonces, de esa manera, pues ya no va a tener que viajar la petición hasta un servidor que nos genere código HTML y nos lo devuelva a nosotros para ver la página, ¿no? Nosotros vamos a abrir ahora una página web, la página se va a descargar por completo en nuestro móvil o en nuestro navegador de un computador de escritorio portátil, ¿sí? Entonces, así funcionan las cosas ahora. Por eso es que hoy en día se están haciendo, y no solo por eso, por muchas más cosas que ya van a entender cuando veamos Angular. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces continuamos. Entonces, básicamente ese concepto se los quería dejar un poco claro sobre cómo eran las cosas antes de la construcción del HTML y cómo es ahora. Por eso es que cualquier aplicación hoy que ustedes vean de Angular, React o digo, página web o aplicación, porque pues con Ionic se logra hacer aplicación, son aplicaciones que vuelan o páginas que vuelan, porque son páginas que ya no van a tener que viajar hasta un computador que nos construya HTML para nosotros ver lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros ya lo tenemos acá, nosotros solo enviamos peticiones y como les estoy diciendo, se hace a través de ¿qué? De los microservicios y se envían y se reciben los datos a través de un formato que se llama JSON, ¿sí? Listo, entonces, bueno, entonces se manejaban antes el concepto de sesiones, que eso también era un concepto que generaba peso como tal, ¿sí? Les hago, por ejemplo, un ejemplo. Abran la página, digamos, de Bancolombia, es de estado de cuenta, ¿sí? Y yo le digo transacciones en línea y déjenla abierta 10 minutos. Cuando intenten volverla a los 10 minutos iniciar sesión, no inicia sesión. ¿Por qué? Porque irónicamente con solo yo haber cargado la página de Bancolombia ya hay una sesión activa. Así funcionaban las cosas antes. Entonces, todo eso también hacía que los servidores, obviamente, tuvieran una sesión, gastaban recursos. Ahorita ya las cosas no se hacen así. O sea, digamos que para qué tener una sesión abierta si ni siquiera he iniciado, ¿ya? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, por eso es que todas las cosas están cambiando y así como van evolucionando los sistemas y eso también está evolucionando la programación. Entonces, listo. Entonces, antes se casaban a lenguajes de programación, eran súper complejos.
había mucha dependencia de los conocimientos del programador, que eso también era algo muy particular que pasaba, ¿sí? Antes, digamos que un programador también renunciaba y preferían antes como que, uy, subámosle el salario. Ya ahorita no es, digamos que tampoco tan así por lo que les estoy indicando, porque es que antes, finalmente cada programador, como les estoy diciendo, palabras más, palabras menos, o de un equipo de trabajo de desarrollo, creaba la rueda, ¿sí? Porque antes, cuando nació la programación, cada equipo de desarrollo o cada programador hacía las cosas porque no había nada creado. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de, bueno, programación de microservicios? La lógica está totalmente desacoplada del frontend con el backend. La base de datos está totalmente aparte, ¿sí? Lo que les había explicado, el servidor no va a generar un código HTML pues, para cada cliente. Se hacen peticiones bajo request, ¿sí? Entonces que eso de verdad es algo muy importante. El servidor se puede caer y yo puedo tener réplicas de ese servidor backend en otra dirección IP de subida para las personas que tienen más conocimientos técnicos, ¿sí? Y yo a nivel de frontend puedo controlar cosas como si este servidor no me respondió, por debajo hágame una petición a este otro servidor. Todo ese tipo de cosas se pueden controlar con este tipo de arquitecturas. Porque finalmente el servidor no se tiene que conocer con el cliente solo cuando yo le envío a hacer una petición y él me devuelve la respuesta. Pare de contar. ¿Sí? Antes no pasaba así, antes como todo estaba incorporado, no estaba desacoplado lógica backend y frontend, pasaban esas situaciones que si se caía el servidor se caía todo con todo. Sí, bueno, y lo que les digo, pues al crear código HTML para cada cliente no es lo mismo que un servidor que ya no cree HTML, sino solo envíe datos en un formato que se llama JSON, ¿ya? Listo, entonces, bueno, las peticiones se hacen por requerir, no hay sesiones, y no se casan a ningún lenguaje de programación. Esto de verdad es una ventaja muy importante que hay, porque las personas que igual tienen, como les digo, de compañías y eso, de organizaciones, deben de saber que es un dolor de cabeza, tanto desde migrar una versión de un programa a otra versión, mucho más aún cambiar de lenguaje de programación, sobre todo por temas de lo que les digo. Antes todo se hacía en una sola parte, todo quedaba guardado en una sola parte. Ahorita, al estar las cosas separadas, yo el día de mañana les hago, por ejemplo, un ejemplo. Spring Boot es uno de los, digamos que, frameworks que se están usando a nivel de backend, pero hay otro que está tomando mucha popularidad que se llama Node.js, ¿sí? Y el día de mañana, si yo tomo la decisión de cambiar las cosas a Node.js, perfectamente yo podría hacerlo. Y desde que la respuesta y la manera de recibir las cosas sea exactamente igual, el JSON que devuelvo y el que recibía es exactamente igual, yo puedo hacer el cambio perfectamente y la parte de frontend transparente, no tiene que hacer ningún ajuste, ¿sí? Digamos que eso de verdad es muy, muy importante. Bueno, entonces listo, vamos a empezar ahora sí a ya hablar un poco de Angular, ¿sí? Entonces, Angular, bueno, como que muchas personas lo habrán escuchado, es un framework que ha tomado mucha popularidad, ¿sí? Entonces es un framework de desarrollo que, bueno, de JavaScript, fue creado por Google, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante que les quiero recordar. ¿Cuál es la tarea de Angular? Facilitarnos el desarrollo a nosotros, ¿sí? Angular maneja un concepto bien interesante que se llama el SPA, el Single Page Application. Hay digamos que finalmente, para las personas que son más técnicas y de pronto saben un poco, cuando yo termino de compilar un proyecto Angular, Angular me genera un único archivo index.html, un único archivo index.html, y me genera el resto, cualquier cantidad de archivos JS entre pues el Angular JS, su propia librería en la que hace sus cosas, pero entre todo eso también digamos que el mapeo del HTML que nosotros hacemos, entre comillas, en Angular y la parte de programación que nosotros hacemos en Angular, eso se queda en archivos de JavaScript JS convertidos a nivel bajo. ¿Sí? Angular nos hace toda esa tarea sucia, JavaScript no es tan sencillo. Se programan en Angular en un lenguaje superior que se llama TypeScript como tal, ¿sí? Pero Angular nos hace todo ese trabajo sucio y lo termina volviendo JavaScript como tal. Entonces, si una persona
compila un proyecto de Angular para producción, con los comandos de producción, puede evidenciar que sale un único archivo index.html. Entonces Angular nos empieza a construir las cosas ahí localmente, sea en el dispositivo móvil, sea en el computador, pero lo hace localmente ahí, desde sus archivos JS. Angular no solo viaja a backend, es para hacer una petición a través de lo que les he explicado, microservicios con un JSON, pero no es como pasaba antes, las páginas que es casi la totalidad de Internet, porque hasta ahorita es que la gente está pasando a estos frameworks de desarrollo Angular, React, Vue, precisamente pues por todas las ventajas que hay. Listo, entonces, bueno, nos permite pues, hacer una página web bueno, más sencilla, más óptima, permite la separación completa, bueno, frontend, backend, una página web de una sola página, ¿sí? Lo que les estoy diciendo. La navegación se hace entre sesiones, ¿sí? O sea, todo se hace de manera dinámica, ¿sí? Todo lo que les estoy explicando se hace de manera dinámica. Entonces, digamos que eso hace que las cosas se vean flash. Por eso cualquier aplicación construida con Angular, eso vuela. Las cosas se hacen asíncronamente, bueno, sí, simplemente haciendo llamadas a un servidor backend a través de una API REST, lo que les he venido explicando. Y sobre todo sin refrescar la página en ningún momento. Obviamente esto ya trae incorporado para las personas que conocían conceptos de web como Ajax y ese tipo de cosas, pues entienden más fácilmente que, o sea, bueno, para que lo entiendan de pronto las personas que no tienen eso tan claro, cuando nació Internet, cuando uno cargaba una página de Internet, una página cargaba por completo. Si yo iba a darle siguiente imagen, la página volvía a cargar por completo y así fue cuando nació Internet. Ya después de eso fue que inventaron el concepto de Ajax, que permitía que solo se pudiera refrescar una parte de la página y por eso como Facebook, sí, que uno le da foto siguiente y carga la siguiente, sí. Entonces, obviamente ese concepto de Ajax lo manejan estos frameworks como tal. Entonces, obviamente yo mando a hacer una acción en el servidor termina, cuando tengo la respuesta aquí a nivel de frontend, yo refresco inmediatamente, la página jamás se va a sobrecargar, ¿listo? Quiero que veamos este video, es demasiado corto, En 2009, Misko, Hebery y Adam. Entonces, de igual manera los voy a compartir por el chat. Es un video de 3 minutos, bien interesante, donde pues nos comparten todo lo que les estoy, digamos, explicando de cómo nació Angular como tal, ¿sí? Algo bien importante que igual en el video lo van a explicar es que Angular nació siendo AngularJS y luego nació un Angular 2 más y eso fue un inconveniente porque muchos desarrolladores abandonaron Angular y se pasaron a React, pero desde Angular 2 hacia acá, personalmente Angular es mucho más robusto que React y aquí a nivel Colombia tienen más trabajo, o sea, tienen más ofertas laborales que React, pero React igual también es un framework muy bueno, pero Angular es más completo, Angular tiene más componentes. Entonces vamos a ver este pequeño video que nos dice lo que les estoy diciendo, ¿listo? Entonces igual yo lo voy pausando y voy hablando un poco más, ¿listo? En 2009, Misko, Hebery y Adam Abrams, quienes trabajaban en BradTech LLS, iniciaron un proyecto que prometía permitir que diseñadores web crearan aplicaciones web sin la necesidad de código. Como el proyecto estaba pensado para gente sin conocimiento de programación, decidieron usar HTML como la base y extender su funcionalidad para hacerlo más dinámico. Así nació Angular. Originalmente, en getangular.com, este proyecto prometía integrar la base de datos, widgets, seguridad y más para que solo escribieras HTML. El nombre de Angular fue concebido por Adam Abrams y nace de que en HTML las etiquetas se conforman de Angular Brackets. El proyecto no tuvo éxito ya que era muy difícil explicar qué es lo que hacía realmente Angular. Originalmente el equipo lo vio como Excel pero con una interfaz controlada por HTML. Asignado al equipo que construiría Google Feedback usando Google Web Toolkit, un framework verboso y de desarrollo lento. Tomó 6 meses y más de 17,000 líneas de código hacer Google Feedback. Misko apostó con Brad Green, el líder de su equipo, que podía hacer lo mismo en 2 semanas usando su proyecto. Misko perdió la apuesta porque en lugar de 2 le tomó 3 semanas hacer el proyecto, con tan solo 1,500 líneas de código. De ahí nació AngularJS como un... Entonces, si se pueden dar cuenta lo que nos explica el video, básicamente era un proyecto personal de un trabajador de Google, ¿sí?
Entonces, estuvo trabajando en un proyecto en el cual les tomó hartas líneas de Misco código apostó con Brad Green en Feedback. y años de trabajo. Bueno, aquí 17.000 líneas de código no me web, muestro. Toolkit, un framework verboso y de desarrollo lento. Tomó 6 meses y más de 17.000 líneas 6 meses, 17.000 líneas. 6 meses, 17.000 de líneas. código a hacer Google Feedback. Misco apostó con Brad Green, el líder de su equipo, que podía hacer lo mismo en 2 semanas usando su proyecto. Misco 2 semanas, ¿sí? perdió la apuesta porque en lugar de 2 le tomó 3 semanas hacer el O sea, pero igual 3 semanas, o sea, comparamos 6 meses con 3 semanas, ¿sí? proyecto con tan solo 1.500 líneas. Hablamos de 7.000 a 1.500 líneas, o sea, la diferencia como tal. Código. De ahí nació AngularJS como framework. Google lo hizo open source en 2010 y patrocinó el desarrollo del mismo. El 14 de junio del 2002 se lanzó la versión 1.0 de AngularJS. El framework creció en popularidad cual cohete. Empresas de gran renombre como YouTube y Netflix adoptaron el framework y prácticamente esta tecnología inició el boom de una nueva generación de aplicaciones web que funcionaban completamente del lado del cliente, la Single Page Application. Sin embargo, no todo salió bien para la versión original del framework. El framework se estaba quedando atrás y el equipo había hecho todo lo que podía para mejorar el mismo. Así fue como en octubre de 2014, durante NG Europe, se anunciaba que AngularJS sería reescrito por completo para la versión 2 de Angular. La nueva versión de Angular sería diseñada para aplicaciones de gran escala, con un enfoque basado en componentes. Fue un año de incertidumbre, ya que los desarrolladores no sabían qué pasaría con sus aplicaciones viejas de AngularJS y no quedaba claro cómo podrían migrarlas a la nueva versión de Angular. En abril de 2015, Angular 2 fue lanzado por primera vez como un developer preview, ofreciendo el primer acercamiento a un framework completamente nuevo y distinto al original. El pánico creció entre los desarrolladores, quienes empezaron a migrar sus aplicaciones o a reescribirlas por completo en un framework que aún permanecía en beta. De hecho, no fue sino hasta septiembre de 2016, más de un año y medio después, que el primer release oficial de Angular fue lanzado. La confusión no hizo otra cosa sino crecer, primero por la introducción de un nuevo lenguaje para el desarrollo con Angular, TypeScript, y luego con el anuncio de Angular 4 apenas 3 meses después de la primera versión estable de Angular 2. La versión de Angular 3, de hecho, fue omitida para evitar confusiones con el paquete manejador del router de Angular, que ya se encontraba en la versión 3.3. Así, a partir de la 4, todas las dependencias de Angular usarían la misma versión. Este salto incrementó aún más la frustración, confusión y el descontento de los desarrolladores, quienes empezaron a migrar a otros frameworks populares como React, pensando que el framework cambiaba demasiado rápido y drásticamente. La realidad era otra. Angular decidió adoptar Semantic Versioning para sus actualizaciones, publicando un nuevo Grand Release cada 6 meses, mismo que no cambiaba el framework original. Para evitar la confusión, decidieron que la versión 1 sería conocida como AngularJS y todas las nuevas versiones a partir de las 2 serían simplemente Angular. Hoy, Angular ha retomado la confianza de los desarrolladores gracias a las mejoras en el framework y la cantidad increíble de herramientas que integra, mismas que mejoran drásticamente la experiencia de desarrollo de aplicaciones a gran escala. Listo, bueno, entonces básicamente, bueno, lo que les venía hablando, sí, que básicamente frameworks como estos nacieron con el objetivo de facilitarnos a nosotros el trabajo, hacer las cosas en menos líneas de código, sí, y obtener a nivel de arquitectura un mejor resultado, porque las aplicaciones finalmente se van a ejecutar del lado del cliente y solo van a tener que viajar al servidor para hacer una petición pequeña a través de lo que les digo, les he venido explicando, que es el formato JSON. ¿Listo? Listo, entonces, ventajas de Angular. Hay que pensar muy poco en cómo realizar las tareas. ¿Por qué esa ventaja es bien importante recalcarla? Resulta que las páginas de Internet, ¿sí? Tienen, digamos que siempre lo mismo. Tienen el tema de los permisos, ¿sí? De roles de usuario, ¿sí? Digamos que todo lo que tiene normalmente un sistema, sea web o sea escritorio, que tiene todo ese tipo de cosas. Angular y estos frameworks de desarrollo, sobre todo Angular, que es el más completo, el que han realizado más cosas, pensando en todo ese tipo de cosas, ha estructurado las cosas de una manera centralizadas. Entonces ya empezaron a incorporar conceptos como los interceptos, los wars, ¿sí? Cualquier cantidad de conceptos que finalmente antes tocaba hacer las cosas tan manual y como cualquier desarrollador las hacía a su manera, pero finalmente estos genios de Google y estas personas que pues mantienen el framework como tal, se dieron cuenta que como que, porque toca estar siempre inventando la rueda ya. Entonces ellos se encargan del trabajo más sucio, de lo más difícil, las cosas, las tareas más complejas, ellos que son los expertos, y nosotros simplemente ahora utilizamos las cosas que ellos nos ofrecen.
Ahorita las cosas son así. Entonces, volviendo, listo, entonces el código es muy consistente, fácil de entender. ¿Por qué razón? Por lo que les estoy diciendo. No es lo mismo un código fuente que creó la persona, sí, y que tiene, por lo mismo que les estoy diciendo, ¿no? Hay cosas que son difíciles de entender a veces. Si quizás entendieran el código compilado de Angular, lo que hace Google, creería que no lo entenderían mucho, o sea, les costaría un poco trabajo entenderlo. Pero lo que les estoy diciendo, si finalmente nosotros no tenemos que saber a grandes rasgos eso cómo está hecho por debajo, si finalmente lo están haciendo los expertos de Google, ¿sí? Y que igual esos códigos libres lo mantienen más personas y hacen aportes, reportan errores, ¿sí? Entonces, obviamente, ya las cosas han cambiado ahorita. Entonces, obviamente, ese trabajo sucio ya no lo hacemos nosotros. Entonces, coger un código fuente desarrollado en un framework como Angular y React y Vue es muy fácil de entender, porque no se va a encontrar nada raro, ¿sí? Porque precisamente las cosas raras ya Google las está haciendo, las cosas que sea, y son estándares como tal, ¿sí? Listo, entonces, bueno, ellos crearon un lenguaje que se llama TypeScript. Ese lenguaje digamos que muy similar a JavaScript como tal, lo que tiene unas ventajas adicionales. Pero finalmente, pues al compilar, Angular transforma a JavaScript por debajo, ¿sí? Por ejemplo, aumenta la consistencia, en JavaScript hay varias maneras de declarar un objeto, en TypeScript tiene una sola manera, ¿sí? Digamos que eso también es muy importante por lo que les estoy diciendo, no encontrar como cosas raras en los códigos. No es obligatorio usar TypeScript con Angular, pero sí es una recomendación, ¿sí? En Angular se utiliza el concepto de el Angular CRI, de pronto para alguien que sepa nos permiten hacer cosas como inclusive a través de unos comandos, ya crear el HTML, el TS, el archivo de estilos, todo a través de algo que se llama el Angular CLI. Entonces desde Angular CLI creamos un proyecto Angular, desde Angular CLI compilamos y digamos que todo eso se puede hacer. Entonces el futuro es estable, ya digamos que ya no hay miedo porque ese fue un problema que había, el miedo de migrar por lo que pasó, que Google inició con Angular 1 y Angular 2 es totalmente diferente y el miedo obviamente de las organizaciones de esas migraciones que son muy complejas, sobre todo cuando un sistema ya está en producción. Listo, bueno, antes de empezar ya a hablar de tipos de aplicaciones, un último paréntesis quiero hacer aquí con Angular y es, para las personas que quizás saben de web, no sé si tienen idea que la parte web es muy complicada por temas de compatibilidad de navegadores de Internet, por temas de estilos CSS, sobre todo por algo que los navegadores de Internet manejan que se llama el caché. Y básicamente ese caché, el objetivo de ese caché lo inventaron es para que pues obviamente las personas, los usuarios, cuando consumamos una página de Internet, pues gastemos la cantidad de menos datos posibles si ya esa página la habíamos abierto previamente. Eso se llama el caché. Entonces básicamente ese caché pues tiene esa ventaja, pero para nosotros los desarrolladores es un dolor de cabeza, porque finalmente a veces cambiar un estilo CSS termina siendo una tarea un poco tediosa porque siempre toca eliminar el caché del navegador. Entonces es de verdad un poco, y a veces así uno crea una ventana incógnito, así utilice cualquier cantidad de alternativas, a veces los navegadores se quedan pegados, siempre, se quedan pegados y siguen mostrando lo anterior. Entonces hay otras alternativas que uno entonces lo prueba en otro navegador, en fin. O sea, son cosas que de verdad son un dolor de cabeza para desarrollo. Entonces, Angular, React y Vue crearon algo que se llama, o sea, eso se hace a través de WebSockets, ¿sí? Y pues para terminarles la idea, si yo cargo la página en mi celular y la cargo también en mi computador, y yo me voy a la parte del código fuente de Angular y yo cambio un estilo CSS o cambio cualquier parte del código, una nueva funcionalidad, lo que sea, algo del HTML, y yo guardo
Automáticamente Angular va y RIA también y buen acceso. Van hasta el dispositivo que tiene abierta la aplicación y le hace la actualización, le hace el refresh automáticamente. Digamos que eso son de las cosas que inclusive pues causan bien, o sea, causan impresión, sobre todo pues personas como en mi caso que han programado toda su vida y trabajaron con tecnología antigua, sí, obviamente, entonces les causa una impresión como, uy, yo duraba a veces hasta minutos y hasta llegué a desinstalar el navegador para poder ver el cambio de un estilo, cuando con estos frameworks de desarrollo me ahorra hasta el F5. O sea, yo hago un cambio y digo guardar y él mismo va hasta el aparato y lo actualiza, o sea, a través de WebSockets. Entonces, todo este tipo de herramientas nos facilitan a nosotros el trabajo y, digamos no es solo lo único, digamos han inventado conceptos como formularios reactivos, ¿sí? En los cuales uno con Angular puede crear un formulario reactivo, define un formulario, digamos este campo es requerido, este campo acepta tantos caracteres de máximo, este campo es solo de emails, todo ya está hecho, todo, por lo que les estoy explicando. Antes cada desarrollador y en cada lenguaje de programación hacía las cosas eh, y igual no está mal porque es que así tocaba, porque no había nada creado. Pero ahorita como que el chip cambió, sí, entonces ahorita la idea y la tendencia es hacer aplicaciones rápidas, volando así, que se puedan ajustar a diferentes plataformas y que ese trabajo sucio lo hagan ellos y lo que les digo, que el código sea entendible, que sea más fácil de mantener, ¿listo? Bueno, entonces básicamente hasta aquí llegamos con Angular. Entonces, bueno, ahora sí vamos a hablar de esta parte que sé que muchos están bien interesados, es la parte de las aplicaciones móviles. Listo. Entonces, bueno, resulta que existen tres tipos de aplicaciones móviles hoy en día. ¿Sí? Ustedes saben que hoy en día están, bueno, las aplicaciones móviles, el boom. Entonces, y más ahora con esta pandemia, sí, que con la pandemia se disparó mucho más el trabajo como tal y la gente que inclusive tenía miedo a la virtualidad ya aprendió como a romper esos temores y el trabajo se va a disparar muchísimo más, ¿sí? Entonces, existen tres tipos de aplicaciones. Están las aplicaciones nativas. ¿Cuáles son las aplicaciones nativas? Las aplicaciones que son programadas específicamente para cada sistema operativo. Entonces, ustedes bien saben que hay dos sistemas operativos que son pues como los populares, que, Android y iOS, que es el de iPhone, ¿sí? Entonces, para las personas que quizás no lo tienen claro, sepan que si yo quiero hacer una aplicación para iPhone, yo la puedo hacer en dos lenguajes, Objective-C o Swift. Son las dos alternativas que hay, ¿sí? Se debe hacer en el sistema operativo Mac, es obligatorio en el sistema operativo Mac, con un IDE de desarrollo que sí es gratuito que se llama Scott, que lo proporciona Apple. Programar para iPhone es bien particular, yo sé un poco aplicaciones nativas como tal, soy experto en aplicaciones híbridas, pero nativas aprendí un poco, lo intenté, pero para las personas que pues están acostumbradas a programar es bien difícil y es bien complejo y es como muy diferente la forma como se programa con Apple como tal, ¿sí? Pero finalmente pues las aplicaciones, el resultado sí es muy bueno. Finalmente pues las aplicaciones de iPhone tienden a ser un poco más estables que las de Android, pero es mucho más complejo la verdad hacer una aplicación para iPhone que para Android, ¿sí? Entonces, si no lo tenían claro, ahí digamos que les dejo ese concepto claro, ¿sí? Si yo ahora quiero que esta aplicación también me funcione en Android, sorpresa, de lo de iPhone no me sirve nada. Me servirán si acaso los diseños gráficos, las pantallas y ya, no me sirve más nada. O sea, yo tengo que volver a construir una aplicación de cero, en un nuevo lenguaje de programación que se llama Java, ¿sí? Y igual hay, no tengo claro, pero hay otros lenguajes, creo que ya han empezado a inventar otros lenguajes, porque Android se está como desligando allá por unos temas de peleas de licencias Oracle con Google, en fin, porque Oracle era una empresa, es el mejor, una empresa base de datos, es el motor más robusto y compró Java y bueno.
Entonces, pues eso les cuento, que las aplicaciones nativas son así, para las personas que no tenían claro. Entonces, obviamente, es muy complicado, sobre todo también en temas de costos, para una organización tener un equipo de desarrollo que sean expertos en Objective-C y que igual son costosos, y unos expertos en Java con Android, ¿sí? Entonces, bueno, existen otras aplicaciones que son las web, esas no tienen, digamos que mucha salida, son aplicaciones totalmente construidas en HTML5 como tal. Y existen las aplicaciones híbridas, que son las aplicaciones que bueno, les quiero venir a compartir hoy acá. Entonces, esas aplicaciones híbridas son las aplicaciones que utilizan una parte como tal, ¿sí? Quiero dejarles claro, del sistema operativo nativo, ¿sí? A través de algo que se llama Córdoba. Pero yo puedo utilizar componentes, o sea, yo puedo mostrar los mensajes de alerta propios del teléfono, no quiere decir que yo esté programando una aplicación 100% web. O sea, yo puedo acceder inclusive al GPS del teléfono, yo puedo acceder a cualquier dispositivo Bluetooth, lo que sea del teléfono, sí, desde las aplicaciones híbridas sin ningún inconveniente, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja mayor que tiene una aplicación híbrida? Pues lo que he venido explicando. Si aprenden Angular, o si aprenden React, o si aprenden Vue, yo puedo hacer una aplicación híbrida con Ionic. Ionic ya tiene versión. Y Ionic nació con Angular, ya lo vamos a ver un poco. Nació con Angular, ya luego lo sacaron para React y ya salió oficialmente la versión también para Vue, ¿sí? Entonces, pues prácticamente es como si les estuviera compartiendo, es un excelente negocio aprender Angular o es un excelente negocio aprender React o aprender Vue. Sobre todo Angular por temas más a nivel de Colombia, que en Colombia las ofertas laborales, pues los puedo invitar a que consulten en un CompuTrabajo, en un El Empleo, escriban la palabra Angular o escriban la palabra pronto Spring Boot, que eso es backend de Java, y se dan cuenta de la cantidad de ofertas laborales que pueden encontrar, ¿sí? Entonces, básicamente, pues, ahora yo les puedo decir, resulta que con una aplicación que yo haga en Ionic, con Angular, esa aplicación me va a funcionar para las dos plataformas. Yo voy a poder tener una aplicación que me funciona perfectamente en Android y en iOS, usando el mismo código fuente, haciéndola de una manera más rápida y usando HTML y usando la manera como se programa el framework de mi elección, Angular, React o Vue. Entonces, por eso es que se ha empezado a popularizar demasiado el concepto de las aplicaciones híbridas, ¿sí? Entonces, aquí lo tenemos mucho más claro. Las aplicaciones móviles híbridas son una combinación de tecnología web como HTML, CSS, JavaScript, que no son ni aplicaciones verdaderamente nativas, eso sí es claro de explicar. No es una aplicación verdaderamente nativa porque no es construida en su totalidad en el lenguaje de programación que se utilice para cada sistema operativo, sí, lo que les expliqué. Pero tampoco quiere, porque, bueno, contienen, en un web view, en un visor web, ejecutando dentro de un contenedor nativo. Pero no son tampoco del todo aplicaciones basadas en web, porque se empaquetan, ¿sí? Como aplicaciones para distribución, o sea, esas aplicaciones se pueden distribuir. Aplicaciones como Olímpica, yo sé que está construida con Ionic, pero la primera versión de Angular, la de hacer mercado en Olímpica, y tanto la de Android como la de iPhone están construidas con Ionic con Angular 1.0, ¿sí? Entonces, como les digo, son aplicaciones que van a aceptar sin ningún problema, sobre todo en Apple, que Apple es el que molesta más y no sigue sus estándares, porque Apple tiene los estándares de aplicaciones, la navegabilidad atrás, todo eso. Si no cumple esos estándares, Apple no aprueba en su tienda a Android, sino Android, pues, uno sube algo y a la hora, por tarde, ya está arriba. Pero es que igual precisamente ese sistema de verdad es como tan inestable y hay tanto virus y tanta cosa, porque pues
De verdad Google como que no tiene un control como tan efectivo en ese sentido. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de qué, bueno, lo que les venía diciendo, qué es Ionic. Listo, entonces Ionic es un SDK de código abierto, ¿sí? Provee herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones móviles híbridas. Está construido por encima de AngularJS o Apache Cordova y se encuentra principalmente en el look and feel y la interacción con la interfaz de usuario de la aplicación con la finalidad de simplificar el frontend. ¿Listo? Entonces quiero dejarles de pronto también esto claro y es que no solo Ionic, al igual que Angular, no es solo un framework que me permite desarrollar y hacer páginas fáciles, no es solo eso, eso es todo un ecosistema completo como tal. Ecosistema como el que les venía hablando que tiene Angular, que yo hago, cambio una coma, le digo guardar y va hasta los dispositivos y me actualiza, ¿sí? Entonces, existen muchas herramientas y recursos para el desarrollo móvil que comentaron. Entonces está el Ionic CLI, al igual que Angular CLI, ¿sí? Entonces yo puedo ejecutar comandos en un terminal y con eso él me puede crear, construir, testear, desplegar, ¿sí? Como por ejemplo este comando que pueden ver aquí claramente, Ionic Run Android. Genera un APK en el dispositivo conectado y lo ejecuta, por ejemplo, ¿sí? Eh, Ionic Native tiene más de 70 funcionalidades en el dispositivo, ¿sí? Utilizando plugins de Córdoba. Entonces, lo que les he venido hablando, yo con Ionic nativo, yo puedo acceder a la cámara del teléfono, al Touch ID o Face ID, bueno, al Out, al Bluetooth, ¿sí? Al HealthKit, autenticación huella dactilar, otros, ¿sí? O sea, yo puedo acceder a todo, hasta NFC, todo. No, no tengo ninguna limitante. Está la Ionic Creator, que bueno, es una de drag and drop, es más que todo para diseño como tal, ¿sí? Tenemos el Light Rollout, mire, actualizar la aplicación con los cambios del código en el momento, incluso si la aplicación está ejecutándose en el lo que les estaba hablando, igual que Angular, ¿sí? Tienen estos conceptos de Light Rollout. Privado, compartir aplicaciones con los clientes o tester a través de esta app, ¿sí? Entonces, digamos, hay una app que me permite ejecutar las aplicaciones construidas de Ionic y yo las puedo compartir, ¿sí? Y adicional, hay cualquier cantidad de servicios de backend con Ionic, que es lo que les venía hablando, que inclusive, por eso el frontend tiene como tal más salida que backend, porque pues inclusive ya hay portales que ofrecen microservicios backend y entonces uno ya en ese orden de ideas solo tiene que hacer frontend. Sí, obviamente si suple pues la necesidad. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ahí hasta ahí básicamente era la presentación, ¿sí? Bueno, la parte teórica. Entonces, listo. Entonces, básicamente voy a enseñarles un poco de Ionic. Voy a entrar a la página, ¿sí? Me gustan las cosas un poco como dinámicas, no soy tan de tanta teoría, la verdad. Listo, entonces, esto es Ionic, ¿listo? Bueno, entonces, por ejemplo, antes de mostrar Ionic, les voy a compartir, por ejemplo, esto. Esta plantilla, por ejemplo, está construida en React como tal, ¿sí? Y si se dan cuenta, uno puede manejar conceptos hoy en día inclusive, como el tema de Dark, del modo oscuro, y uno inclusive puede hacer cosas que hasta en el sistema operativo cambio el modo oscuro y mire que la página me la está tomando, ¿sí? Digamos que, e inclusive con Ionic también o sea, con Ionic se hace, ¿sí? Para que tengan claro que obviamente esto es algo que se está popularizando, ¿sí? Que, bueno, esto fue invento de Apple y luego Android, bueno, lo tomó. No todos los Android lo tienen, obviamente las últimas versiones de Android lo tienen, que básicamente permite sí, que una página pueda verse en colores oscuros o en colores claros. Eso está hecho, construido con SSS como tal. Y miren que inclusive yo puedo hasta cambiar los colores de la página como tal, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, esto está construido con React, ¿sí? Pero esto también se puede hacer normal con Angular sin ningún inconveniente porque finalmente esto es estándar. Los estilos CSS, eso funciona para cualquier framework de desarrollo, listo. Entonces, bueno, ahora sí retomamos. Entonces, esta es la página oficial de Ionic. Se las voy a compartir por el chat.
Entonces, listo. Entonces, en la página oficial podemos encontrar cualquier documentación, que son aplicaciones híbridas, nativas, ¿sí? Entonces, aquí no, aquí, por ejemplo, está toda la documentación. Entonces, digamos que, bueno, las personas que no tienen de pronto un concepto algo técnico y saben algo de esto, hay un compilador como tal que funciona para todos que se llama el Node.js. Entonces, instalando un programa que es este, el Node.js, igual aquí están las instrucciones. Ejecutando este comando, instalamos a nivel global el Angular, perdón, el Ionic CLI, que es el que les decía que es un ecosistema completo, nos permite crear un proyecto nuevo, crear componentes de todo, ¿sí? Entonces, digamos, uno en estas páginas, uno encuentra ya toda la documentación con, digamos, códigos específicos, pero pues no son de verdad como tampoco tan así. Hay que tener bases como tal, sobre todo en temas de arquitectura y en temas de cosas, pero pues son de mucha ayuda, facilitan, pues, muestran un ejemplo con el código descargable, pero pues tampoco es que pues se entreguen todo así, hay que tener muchos conocimientos avanzados como tal, pues como para de pronto aprender así. Entonces mire lo que les estaba diciendo, mire que yo aquí, dentro de esta página de Ionic, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de elegir el framework que desee. Entonces yo puedo programar con Ionic, con React, puedo programar con Angular, con JavaScript nativo o inclusive con Vue, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto, la página nos va a mostrar inclusive los ejemplos. Entonces aquí ya, para que vean mm, cuáles son los componentes ejemplo que hay, por ejemplo. Entonces, mire, por ejemplo, tenemos componente alerta. Entonces, mire que aquí la página nos muestra inclusive cómo se vería en un dispositivo iOS, cómo se vería en un dispositivo Android, ¿sí? Entonces, mire que yo le digo un show alert, ¿sí? Entonces, mire que aquí esta es la alerta nativa de cada teléfono. Esta es la del iPhone como tal, cuando me pone a aceptar o no. Y esta es la nativa de Android, ¿sí? Entonces, aquí claramente nos muestra el ejemplo que con ayuda queremos ver el fuente. Entonces, nos vamos aquí a View Source. Entonces, aquí hay una página que, bueno, en GitHub está el fuente como tal. Sí, para las personas que no saben, GitHub es un repositorio de fuentes. Y básicamente, mire que aquí podemos encontrar el ejemplo como tal. ¿Sí? Entonces, para las personas que saben un poco Angular, no es tan complicado entender esto porque finalmente Ionic, que digamos que es como un framework adicional, pero se sigue programando en Angular o en React o en el que uno sea. Y básicamente solo que se utilizan los componentes de ellos y hay que hacer unos pequeños ajustes, así como y un app y un header, ¿sí? Pero básicamente se sigue programando en Angular, en TypeScript, pues, como tal. Entonces aquí, por ejemplo, este proyecto se podría bajar y eso, listo. Entonces yo aquí, por ejemplo, tengo un proyecto que construí, ¿sí? Entonces, básicamente, la página nos trae como unos temas como tal, unas plantillas ya listas. Entonces mire que esta es una plantilla ya lista en la cual me tiene tres pestañas, ¿sí? Entonces aquí pueden observar que hay tres pestañas como tal. Y estas tres pestañas las podría yo modificar a mi manera, quitarlas, pero igual esto no es camisa de fuerza, es una simple plantilla. Ellos tienen varias plantillas y uno puede elegir la que desee, tienen otras con un menú acá y me sale un menú desplegable, ¿listo? Entonces, esta es la demostración que les quiero hacer, que digamos, aquí está el proyecto vacío. Entonces aquí yo en el IDE de desarrollo, basta que yo cree, digamos, por ejemplo, qué sé yo, un input, TIE, pongamos, number, espera, aquí no, input TIE number, no es que el autocompletar aquí está haciendo mal.
Gracias. Listo. Entonces miren que yo solo guardo. Miren que aquí ya tenemos el input, si se pueden dar cuenta. ¿Sí? Yo no tuve que hacer absolutamente nada. ¿Sí? Con solo ejecutar bueno, las personas que no saben, si se quisiera compilar esto para iPhone como tal, ¿sí? Bastaría solamente con instalar el IDE de Mac que se llama Scott, e integrarlo con Ionic, conectado al teléfono, Ionic lo ve y yo puedo instalar la aplicación en el teléfono y probarla. Digamos, y lo mismo con Android. Si yo instalo el JDK y instalo un teléfono Android y lo conecto, yo puedo sin ningún, o sea, yo puedo perfectamente ver la aplicación ahí como tal y testearla. E inclusive se pueden hacer cosas para las personas que tienen de pronto un poco de conocimientos más técnicos. Se pueden hacer inclusive debugs. O sea, es tanto el nivel que uno puede llegar a poner puntos de pausa en el código fuente y uno ejecutándose la aplicación directamente en el móvil, uno manda a hacer acciones desde el móvil y digamos que aquí puedo hacer el debug y siendo desde el móvil que estoy mandando la opción como tal, ¿listo? Entonces, pues listo, básicamente este era como pues pues el seminario de hoy, sí, el webinar. Básicamente pues les quería pues compartir. Sé que tuvieron que aprender bastante, pero muchas personas sobre todo en conocimientos técnicos de arquitectura, ¿sí? Y pues nada, les recomiendo, sí, bueno, si tienen, le echen un ojo de pronto a la página como tal, ¿sí? De igual manera, pues está próximo a abrirse pues un curso, pues Dios mediante con nosotros, entonces pues básicamente el objetivo es pues obviamente que se animen y pues las personas que obviamente deciden tomarlo, pues obviamente pues ya eso ya es más internamente pues con Catalina y César como tal, sí, pero pues básicamente pues para finalizar la idea, les quería pues compartir esto que he aprendido a nivel profesional. Los invito, pues, como les digo, a aprender estos frameworks de desarrollo. De verdad vale la pena hacerlo. Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, pues, por su tiempo. No, profe, No, muchísimas profe, gracias muchísimas por la intervención. intervención. Aprendí un montón y disfruté de este espacio. Espero que el resto de personas también lo hubiesen disfrutado de la misma manera. Gracias por brindarnos tu conocimiento y pues gracias también por brindarnos la posibilidad de que seamos nosotros quien les brinde a ellos el discernimiento en una de las certificaciones y capacitaciones pues más requeridas en el mercado, como tú mismo lo indicas, y con un gran reconocimiento a nivel internacional, ¿sí? Los saludo nuevamente, de pronto hay personas nuevas en la sala, entonces quien les habla, Lina Escudero. Yo les estaba acompañando en el proceso de todo el webinar. Me gustaría saber, porque con este tema tan importante que tú nos acabas de compartir, profe, seguramente hay dudas, preguntas, inquietudes, y me gustaría saber si de pronto alguna persona del público tiene alguna duda y nos la puede compartir por el chat para de esta manera pues poderle dar respuesta de inmediato. Entonces la invitación es a que todas las personas nos puedan escribir sus dudas y vamos a resolverlas de una vez, ¿te parece? Sí, perfecto, perfecto. Listo, bueno, entonces voy a mirar por acá en el chat si hay alguna duda. Bueno, no sé por qué tengo eco. ¿Tú me escuchas con eco, profe? Sí, sí, pero... Sí, bueno, vamos a ver. No entiendo la razón, pero bueno, esperemos que todo funcione súper bien.
Bueno, por acá nos dice Luis que muchas gracias. Es un buen brochazo para comenzar. Gracias, Luis, por tu comentario. Muchas gracias, Luis, sí, de verdad. Bueno, de pronto alguna persona que nos quiera brindar alguna pregunta o alguna duda que tenga. Ok, listo. Perfecto. Bueno, entonces, para que tengas de pronto la idea clara, Germán Mauricio. Angular es un framework de desarrollo que creó Google como tal. ¿Listo? Entonces, es un framework de desarrollo que nos permite hacer aplicaciones web de single page application, lo que alcanzamos a ver, ¿sí? Lo mantiene Google y digamos que es la tendencia hoy en día en Colombia a que los nuevos sitios web se hagan en ese framework. O algunas están haciéndolos en React, pero React es un framework, para terminarte pues la idea. React pues, es un framework de Facebook como tal, lo mantiene el equipo de Facebook. Facebook está construido Facebook está construido, pues, y Instagram están construidos en, o sea, casi en su totalidad están construidos con este framework de desarrollo como tal, ¿sí? Lo mantienen como tal ellos, pero lo que pasa es que React tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventaja tiene React? Una página de internet construida en React es más ligera, es más rápida, carga más rápido. Pero de una vez ahí voy respondiendo un poco a otra pregunta que veo que otra persona hizo, Edwin Alexander. React hay que hacer las cosas a lo que les estoy hablando. La idea es facilitar el trabajo más hoy en día. En React las cosas no están hechas tan del todo, porque digamos que el equipo de desarrollo que mantiene React, que es Facebook, que son obviamente los que construyen Instagram y Facebook, sí, ese equipo no invierte lo que le está invirtiendo Google al framework como tal. Entonces, Google, así como les mostré los componentes de Ionic, están los de Angular Materials, que son componentes propios de Google como tal. Entonces Google ya creó la grilla. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo. Entonces Google ya creó la grilla, creó el botón propio de ellos, creó el autocompletar. Mira, creó, por ejemplo, aquí el autocompletar, que yo puedo escribir. Mire que ya automáticamente me va buscando, ¿sí? Entonces, Angular, digamos que Google le invierte a todo esto. Tenemos el calendario, mire, un calendario, aquí está, mire, selecciono la fecha, mira, aquí está el calendario, ¿sí? Inclusive la navegabilidad de este calendario es muy buena porque se puede basar hasta en años así, muy rápida, ¿sí? Entonces, estos son componentes ya creados por ellos, ¿sí? Entonces, Google mantiene estos componentes por los cuales siempre van a funcionar. React tiene su propia página, pero React no tiene, por ejemplo, sus componentes nativos. O sea, React ya toca usar un componente tercero. Ahí para las personas de pronto que conocen Prime Faces, que es una librería que nació con Java, también hay componentes para Angular que se llama Prime NG, también hay para React que se llama Prime React, ¿sí? Entonces, simplemente, pues para terminar la duda, React es simplemente otro framework de desarrollo que mantiene Facebook como tal. La manera de programar es muy diferente a Angular, es otro universo, pero sí hay cosas que son muy similares. O sea, el mismo concepto de que les expliqué que la comunicación sí es RESTful, eso se hace igual, pero con React hay que programar más, hay que, como decimos nosotros, así los programadores, hay que tirar más código, hay que echar más líneas de código precisamente con React, porque en React no está todo construido. O sea, en React el framework, no, o sea, el equipo de desarrollo no lo mantiene como lo está manteniendo Google. Entonces, sé que tengo que hacer una aplicación así de rápido, yo la hago en Angular. Para complementar también, pues, la duda que también... bueno, y para terminar, Ionic, simplemente Ionic es otro framework,
otro framework de desarrollo aparte que hay otro framework de desarrollo aparte que inventaron que se llama Ionic, y este framework lo que me permite es poder construir aplicaciones móviles de manera híbrida. Y ahí es donde entra la mezcla con Angular y React, porque Ionic me permite la flexibilidad de usar cualquier lenguaje. Entonces, yo utilizo Ionic y, o sea, yo sé programar en Angular. Quiero hacer una aplicación, o sea, para que entiendan el concepto, en Angular se hacen páginas web, ya. React sí tiene otro concepto que es React Native. React tiene un concepto que se llama React Native, sí también permite hacer aplicaciones móviles de manera nativa, pero bueno, eso es otro concepto. Pero en el React normal también está diseñado para hacer páginas web, para de contar, ¿sí? Pero entonces resulta que inventaron este framework que se llama Ionic, nació con Angular después y con JavaScript, después fue que se lo sacaron para Vue, para React por la acogida, entonces también para finalizar la idea. Hay otro que lo hacen por allá en China, se llama Vue, ¿sí? Que ese casi no se nombra porque ese ni se nombra, la verdad, porque casi, o sea, acá en Colombia no hay ni ofertas, la verdad yo no he visto. Pero entonces, básicamente, es para terminarte, pues la duda es eso. Ionic simplemente es otro framework adicional. Entonces, tú sabes programar en Angular o en React. Ah, bueno, entonces ahora quiero hacer una aplicación móvil. Ionic es otro framework que dependiendo del lenguaje que tú sepas, vas a poder hacer una aplicación móvil. Ya, listo. Para la pregunta de Edward Giraldo, si tú me preguntas, yo te diría, aprende los dos. Pero ¿cuál mejor? Angular. ¿Por qué Angular? Porque es más fácil programar, porque Google tiene más componentes, porque lo mantiene más, porque si buscas en CompuTrabajo o en el empleo Angular y buscas React, te aseguro que Angular te sale como el triple. Y porque, pues, personalmente, yo que he trabajado los dos, me gusta más Angular. Sí sé que React se pueden hacer cosas más ligeras, vuelan más, pero son milésimas de segundos, o sea, son segundos, la verdad tampoco la diferencia es demasiada, ya. Listo. Entonces, bueno, para un set completo de herramientas de lenguajes para el desarrollo. Pues entonces, a ver, para completarte la idea, Edward. Está la parte backend, entonces en la parte backend puedes programar en Java nativo, puede ser Java con Spring Boot, es recomendable Spring Boot. Yo enseño ese Spring Boot porque pues Spring Boot facilita mucho el trabajo y tampoco hay que desplegar las cosas como en servidores Willfly, Tomcat, Glassfish, WebLogic, nada de eso. Digamos que esos son conceptos que, y de igual manera si se tienen que desplegar en servidores de esos, también Spring Boot se puede hacer, sí. Pero entonces, a nivel de backend, Spring Boot hay que aprender o Node.js. Y a nivel de frontend, Angular prioritario, React de segunda opción. ¿Listo? Bueno, Olga Patricia. Bueno, en Olga, listo. ¿Cómo es el manejo de sesiones? Listo. Entonces, a ver, te digo cómo es el manejo de sesiones como tal. O sea, básicamente los servicios RESTful, existe un tema que se llama la seguridad. Entonces, a los microservicios les pone una, o sea, la autenticación, digamos que más utilizada es a través de algo que se llama el Bearer Token. Entonces, básicamente, pues en resumidas, se loguean a través de un servicio de autenticación que devuelve un token. Y los siguientes microservicios RESTful se loguean a través de ese token, o sea, para poder consumirlos. Yo necesito consumir un microservicio que me traiga la lista de ciudades, entonces yo necesito enviarle un token, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el manejo de sesión? Resulta que a través de ese mismo token es como se logra poder ahora manejar las sesiones de backend con frontend. Porque es que cuando yo genero el token, hay una librería de Java, de igual manera en otro lenguaje también se podría hacer, pero si es en Java con Spring Boot o Java puro, hay una librería que se llama JWT, que es el JSON Web Token. Entonces esa librería en particular lo que hace es que básicamente, o sea, la librería en particular lo que hace es que me genera un token y yo ese token se lo puedo definir con un tiempo. Entonces, si yo le definí que a los 30 minutos se vence ese token,
Entonces ahora así es como se controlan las sesiones ahora de frontend con backend, porque yo cuando vaya a volver a hacer una petición de frontend a backend, si la sesión ya expiró, o sea, ese token ya expiró, entonces me va a retornar un error 403 de servidor diciendo ya no está, o sea, no está autorizado. Entonces yo a nivel de frontend le controlo que si me arroja el servidor ese error, significa no, se acabó la sesión. Entonces yo devuelvo a la persona a la ventana de login. Entonces la manera como se controlan ahora las sesiones es así, es a través de un token como tal, a través de esa librería, pero no hay una sesión jamás de un servidor frontend con un backend. Solo se hace a través de peticiones. Y eso genera la ventaja que les había dicho, que si yo, se me cae un servidor, yo puedo tener otro servidor de respaldo y yo a nivel de frontend puedo decirle, venga, si este señor no me responde, mándeme la petición al otro señor y el otro sí me respondió, ¿ya? Entonces digamos que ahí no es el concepto de sesiones como se manejaba en PHP, Java, nada, ese tipo de cosas. Es así y se hace a través de eso del token, ¿listo? Opinión sobre JavaScript versus TypeScript. Mejor TypeScript, pero prácticamente es lo mismo. Solo que, digamos que TypeScript, o sea, para que entiendas finalmente, JavaScript es un poco tedioso. Finalmente, si programas en TypeScript, cuando compiles con el Angular, Angular finalmente te lo va a transformar en JavaScript. Si viste con el video, JavaScript es un poco tedioso. Hay diferentes maneras de hacer las cosas, entonces pues no siempre los desarrolladores hacen las cosas iguales. En cambio, si se programan en TypeScript, sí se pueden hacer iguales porque hay un único estándar y tienen más cosas, o sea, tiene que declarar variables LED, conce, hay varias particularidades bien interesantes que se nos ofrece de TypeScript, pero de igual manera, o sea, no hay que tener susto. TypeScript y JavaScript prácticamente es lo mismo ya, solo que TypeScript tiene cositas, digamos que adicionales y gracias por lo de la charla, ¿listo? Sin más, pues agradecerles. Fue un placer para nosotros tenerlos en este webinar. Esperamos contar con su presencia para nuestro diplomado. Esperamos contribuir con este crecimiento a nivel personal y gracias a todos por el tiempo y la disposición entregada en este momento. Siendo así, me despido. Quien les habló y quien les acompañó, Lina Escudero. Y importante, por favor, que cada persona me pueda escribir en el chat su nombre completo porque este webinar va a entregar un certificado de asistencia al cual va a llegar de manera digital. Entonces, por favor, en el chat escribir nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos para poderles hacer llegar el certificado. ¿Listo? Siendo así, me despido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias al departamento de soporte y quedamos a disposición en lo que les podamos colaborar. Que tengan una muy feliz noche.